nuevamente llegar hasta sus hogares a través de esta señal que miércoles a miércoles el Señor ha permitido para llevar un mensaje, una enseñanza a cada una de sus vidas. Esperamos se encuentren bien, que la gracia y la paz de nuestro Señor abunden en vuestros hogares. Bien, ahora vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 14. Abran sus Biblias ahí en sus hogares y demos lectura a este pasaje bíblico muy hermoso. Dice de la siguiente manera, Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren, esta es una enseñanza de parte de nuestro Señor Jesús a cada uno de nosotros, como persona, como familia. Es nuestro deber, es nuestra labor, es la comisión que el Señor nos ha encargado a cada uno, de ser la luz para los que aún están en tinieblas. Así que ahí en su hogar, en su barrio, en su sector donde usted se encuentre, quizás no lo pueda hacer de forma directa, pero a través de su testimonio usted puede ser luz para esas almas, para esas vidas que aún no conocen del Señor. Así que esa es esta reflexión que les dejo de parte del Señor para que puedan ser usadas en la edificación de sus vidas. Amén. Y con todo gozo, pues ahora mis hermanos, les invito a ustedes que nos acompañen a dar ese grito de victoria que damos nosotros todos los miércoles como familias de Cristo, declarando así victoria en nuestros hogares. Familia sana, iglesia sana. Familia santa, iglesia santa. Familia unida, iglesia unida. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor. Amén. Dios Gloria los bendiga a Dios. y bienvenidos a este culto de familia. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, amigos que nos ven por esta plataforma de Facebook. Bienvenidos a este miércoles de familia, que como todos los días miércoles nos reunimos para recibir consejo de nuestro Señor. Durante estas 4 semanas que han pasado, hemos estado estudiando cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Vimos cómo Dios dio inicio a la familia. En la tercera semana estuvimos estudiando cómo el hombre debe amar a su esposa. La cuarta semana vimos cómo Dios les pide a las mujeres que se sujeten a sus maridos. Y hoy, miércoles, la última semana del mes de septiembre, vamos a estudiar las responsabilidades de los padres sobre los hijos. Sí, amados hermanos, vamos a ver qué el Señor nos tiene en cuanto a la responsabilidad que tenemos nosotros de esa herencia que Jehová nos ha dado. Amados hermanos y hermanas, ustedes y yo sabemos que Dios nos dio responsabilidades sobre nuestros hijos, pero también nos dejó instrucción de qué hacer con ellos para que tengan días largos y prósperos en esta tierra. Recordemos que debemos de estar alerta, mis queridos hermanos. La palabra de Dios así lo dice, que debemos estar velando y orando por nuestros hijos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, así lo dejó escrito allí en el libro de Pedro. Por lo tanto, debemos de cuidar nuestras familias, de cuidar a nuestros hijos, porque herencia de Jehová son los hijos, aleluya, porque es la parte más frágil y poderosa a la vez en la familia. Y esto el enemigo lo sabe. La parte más frágil, porque tocar a un hijo desequilibra a la familia. Y la más poderosa, nuestros hijos, porque es nuestra descendencia, porque es en ello que la eternidad de Dios se ve. Y es en contra de ellos que arremete hoy en día con tanta crueldad, sabiendo que destruyendo a los niños, destruye las familias. Y al destruir una familia, destruye una sociedad. Aleluya. Por lo tanto, hermanos queridos,
debemos de tomar este consejo de nuestro Padre Celestial que nos da responsabilidades sobre nuestros hijos. Y para esto vamos a estudiar en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer del 6 al 9. Allí donde usted está, abra su Biblia en el libro de Deuteronomio y vamos a leer desde el verso 6 al verso 9. Amén. Aleluya. Y dice así la palabra de Dios. Deuteronomio, repito la cita, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9. Dice el 6. Y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tus manos, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aleluya. Incline su cabecita, mi querido hermano, mi querida hermana. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor dirección para estudiar esta palabra. Bendito Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, nos acercamos delante de su presencia, Señor, para pedirle humildemente, mi Rey, que sea usted aconsejándonos, Señor. Somos padres, pero somos seres humanos imperfectos. Gracias te damos, Señor, por esa herencia que nos has dado. Ayúdanos a ser buenos padres. Ayúdanos a vivir sometido en tu palabra, Señor. Ayúdanos a dar buen testimonio a nuestros hijos del amor tuyo en nuestro corazón. Aleluya. Ayúdanos a caminar firme, Señor, en este peregrinar en esta tierra, Señor. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos a entender tu palabra y anidarla en nuestro corazón, aleluya, para poderla poner por obra. Poderoso Dios, gracias te damos, Señor, esta noche, porque sabemos que es usted, Espíritu Santo, direccionando cada una de estas palabras, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, aleluya. Hermano, no estamos presencialmente, o si no le dijese que allí donde está usted, que allí, dale una ofrenda de palmas al Rey que vive y reina. Él se lo merece, aleluya. Él nos conformó como pareja, como matrimonio, nos dio una familia y nos pide que la cuidemos, pero nos da instrucciones, nos da herramientas para poder salir adelante, hermano querido. Él no nos dejó solo. Tienen familia y ahora vean lo que hacen. No, mi querido hermano. El Señor es bueno, aleluya. Mire, permítame poner como antecedentes una historia que usted la conoce. Más de 2 millones de judíos salieron de esclavitud, que estuvieron por 450 años en Egipto. Allí, comiendo berro, puerro, cebollas, tomates, agachados, oliendo polvo. Pero Dios los libertó de esa esclavitud y les prometió llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, aleluya. Una tierra donde ellos ya no iban a comer agachados oliendo polvo, porque iban a encontrar árboles frutales, iban a encontrar su comida a la altura de sus ojos, uvas, granadas, higos, de todo iban a encontrar, de tal manera que podían comer de pie, erguido, como hombres verdaderamente libres, aleluya. Dios les prometió y Dios así lo hizo. Dios los llevó, tuvo que llevarlos a través de un desierto. Y usted conoce la historia. No todas las familias entraron a esa tierra que el Señor les había prometido.
entraron solamente los que tenían por debajo de 20 años. Usted lo puede leer allá en el libro de Números. Todo el capítulo 14 nos habla de aquel evento, donde el Señor les habla que iban a entrar a una tierra, que iban a disfrutar de cisternas que ellos no habían cavado, que iban a vivir en edificios que no habían construido y que iban a disfrutar de los enseres que nunca ellos habían comprado. Pero como les decía, no todos entraron. Solamente aquellos chicos que en ese desierto nacieron. El propósito de Dios fue cambiar esa mentalidad de esa generación que nació allí en el desierto y que entraran con una mentalidad renovada, viendo el testimonio poderoso de Dios en sus vidas, aleluya. Ese testimonio que les hacía notar que tenían un Dios poderoso que los sustentaba todo el tiempo. Un Dios poderoso que había puesto sobre ellos una nube, la cual no le permitía que el sol los lastimara en el día. Y una columna de fuego delante de ellos, direccionándolos y protegiéndolos del frío implacable en ese desierto. Un Dios que cuidaba de ellos. Un Dios bueno con este pueblo. Eso hizo Cristo por usted y por mí. Nos sacó de un mundo de oscuridad, muertos en delitos y en pecados, dice el libro de Efesios capítulo 2, verso 1. Y nos dio vida eterna, nos hizo libres de esclavitud del pecado. Y hoy podemos decir que somos más que victoriosos en aquel que nos salvó, aleluya. Ese pecado tiene esclavizado al mundo entero a los pies del maligno, viviendo vidas destruidas, viviendo vidas a su antojo. Por eso esta sociedad está como está. Aleluya. Dice el verso 6 de Deuteronomio 6. Y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón. ¿Por qué tuve que hacerle este contexto, hermano, histórico, de eventos que ustedes lo conocen? Porque antes de cruzar ese Jordán, mi querido hermano, Dios le pidió a Moisés que reuniese a todo su pueblo. Y allí reunido, antes de cruzar ese Jordán, Dios les dijo a Moisés que les hablara a su pueblo y les hiciera ver cada una de estas palabras que dejó anotada para la eternidad aquí en Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, permítame que la vuelva a repetir, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aleluya. Este verso 6, hermano, donde nos dice que esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón, nos lleva a pensar cuál es esa palabra que estará sobre nuestro corazón. Mire un poquito hacia arriba, el verso 5, léalo conmigo. Allí está la palabra que el Señor quiere que usted atesore en su corazón. Y dice así el verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aleluya. Ese primer y gran mandamiento. Ese primer y gran mandamiento. Ahí en ese verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amados hermanos, hoy en día, los valores familiares como el amor, el respeto a los mayores, la honestidad, la disciplina, se han hecho a un lado en las familias modernas. Y al contrario, hoy se difunde mucho en los niños los antivalores. Padres que le dicen a sus hijos, no te dejes de nadie.
Sé el más sabido de tu clase. No llores porque los niños no lloran. Si te dan, dales tú también. En fin, sin darse cuenta que están criando futuros resentidos sociales, mis queridos hermanos. Futuros niños sin amor fraternal. Y posibles niños con problemas. Las familias de hoy están más preocupadas, mis queridos hermanos, de darle a sus hijos cosas materiales. Creen que a través de entregarles a ellos cosas costosas, cosas materiales como comprarle los zapatos de marca, el último iPhone, poner un televisor extra plano en su habitación, creen que haciendo esto sus hijos los van a amar más. Déjeme decirles, mi querido hermano, mi querida hermana, que eso es un error. Esto es un error. El niño, su hijo no lo va a amar más porque usted le dé el mejor teléfono que sus amigos. No lo va a amar más, mi querida hermana, porque usted le dé permiso cada que él quiera. No, así no son las cosas. Él la va y lo va a amar más cuando él vea con sus propios ojos que tiene padres con corazones agradables a Dios, que dan testimonio del amor de Dios en su corazón. Vea, usted le puede decir muchas palabras bonitas a sus hijos, unas más bonitas que otras. Pero lo mejor que usted puede hacer es testificar a Dios con su caminar. Que ellos vean que de verdad usted es un hombre de Dios. Aleluya. Sí, las cosas materiales no compran a los hijos. Recuerdo el testimonio de un hermano en nuestra iglesia, Abel Quito. Él testificaba que él había trabajado en algún momento con un empresario que empezó desde abajo, pero que logró amasar una fortuna a costa de su tiempo de vida, a costa de su trabajo esforzado, a costa de darle a ese trabajo todo su tiempo. Y descuidó su familia. Los hijos crecieron, tenían de todo. Tanto tenían que no se preocupaban del padre. Y un día a este padre le dio un infarto cerebral que lo dejó en una silla de ruedas. Y estos hijos, mis queridos hermanos, testificaba el hermano Abel, que cuando él conversaba con estos chicos y les decían, oye, ¿por qué no se preocupan de su padre? Ellos, irónicamente, mire cómo es esto, les decían, si nosotros lo que queremos ya es que él se muera para poder repartir la herencia. Mi hermano está peleando una cosa, yo quiero otra, en fin, tenían mucho dinero. Eso significa, amados hermanos, que aunque usted le dé lo que le dé a su hijo, eso no va a hacer que lo amen más, sino el temor de Dios en sus vidas, en la vida de esos hijos, va a hacer que tengan corazones nobles y por lo tanto sean hijos amorosos con sus padres, sean hijos que también vivan la palabra, sean hijos que tengan ese caminar ya establecido y ordenado por la palabra de Dios. Aleluya. Pero eso va a depender de su responsabilidad y de la mía como padre. Sí, amados hermanos, compartir esa palabra. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 3:16. Mire, dice Timoteo 3:16 que toda palabra es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir, para enseñar. Y esta es una realidad, amado hermano. Toda palabra es útil.
Y aquí vemos cómo en Deuteronomio 6:5, este primer mandamiento es fundamental en el corazón de los niños. Sí, es prioridad que ellos conozcan este primer mandamiento. Miren, yo les voy a comentar algo. Permítanme que se los comente. Ustedes saben, y es que estoy todavía emocionado, la emoción de tener mi primer hijo. Nosotros con mi esposa, desde que nuestro hijo estaba en el vientre de la madre, nosotros ya le hablábamos de nuestro Dios, del amor de Dios en nuestra vida y que Él era fruto de ese amor. Y desde el vientre nosotros le enseñamos a Él ese primer mandamiento. Y hoy que Él ha nacido, aunque no sabemos a ciencia cierta si Él lo está entendiendo o no, pero déjenme decirle que nosotros se lo repetimos todos los días. Lo tomamos, oramos con Él y le decimos el primer mandamiento y hacemos que Él nos lo repita. Claro, cosa que no la hace, pero es la instrucción que nosotros le estamos queriendo dar a nuestro hijo. Y le hablamos, amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sabe qué es esto lo que hay? Esta es la palabra que hay que transmitir a nuestros hijos. ¿Cómo amar a nuestro Dios? Escúcheme lo que le voy a decir. Los árabes inculcan a sus niños que morir por Alá los llevará hasta la presencia de Alá. ¿Sí? Dicen las estadísticas que el Islam, que en este momento es la segunda religión en el mundo, porque la primera es el cristianismo, por allá por los años 2070, la preocupación es que sea la primera en todo el planeta, porque cada vez hay más aceptos a esta religión islámica. ¿Sí? Y ellos, ¿por qué lo traigo como referencia a esto? Porque los islamitas, ellos, sus costumbres de orar en dirección a la mezquita, no se la quita a nadie. Ellos a sus niños, a sus hijos desde pequeñitos, los instruyen en esto. Y donde quiera que ellos están, lo hacen. Vivan en cualquier país donde vivan, ellos siempre están orando en dirección a la mezquita. Hermanos queridos, así debemos nosotros de inculcar a nuestros hijos. Así debemos de nosotros fundamentar en el corazón de nuestros hijos que ellos deben de amar a Jehová con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Sí. Pero déjeme decirle otra cosa. El mismo verso 6 nos dice, y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón. ¿Qué nos quiere decir nuestro Señor? El Señor nos está hablando de cómo usted puede transmitir algo que usted no lo tiene. Usted debe de entender de que esta palabra preciosa, amada hermana, debe de estar aquí anidada en su corazón para poderle entonces transmitir. Usted debe de conocer esta palabra. Yo llamo su atención a lo que dice allí, 2 de Timoteo 3:16, donde nos habla que esta palabra es útil para instruir, para corregir. Y esta palabra es la que usted debe de anidar en su corazón. Porque recuerde que de la abundancia del corazón habla su boca. Sí, amado hermano. Vaya conmigo al verso 7. Y dice el verso 7, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así lo dice.
Deuteronomio 6, 7. Amados hermanos, esta palabra es la que nosotros debemos en todo tiempo compartirla con nuestros hijos, repitiéndosela, hablándosela, estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, todo el tiempo debemos de estar hablándole a nuestros hijos de nuestro Señor, aleluya. Cuando usted lo saque al parque y él empiece a preguntar, porque los niños son así, ya lo vamos a ver. Y es algo bueno de los chicos. Cuando empiecen a preguntarle, nunca se le quede callado, hermano. Háblele del amor de Dios en la naturaleza misma, que la naturaleza da gloria de la majestad de Dios, aleluya. En su casa, cuando le pregunte de ese amor que usted le tiene a su esposa, del esfuerzo que usted hace porque ellos estudien, del esfuerzo que usted hace por ser el proveedor del hogar, explíquele a su hijo que esto es un mandato de Dios, que a usted lo levantó como la cabeza de hogar, que a usted lo levantó como el proveedor de su hogar, que a usted fue Dios quien lo levantó para que cuide a él, porque él, su hijo, es herencia de Jehová. Que él lo entienda. Así lo dice el Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Hermano querido, que ellos lo sepan, compártale la palabra a su hijo. Que ellos sepan de que si usted los cuida, si usted se preocupa de ellos, es porque Dios se los dio como herencia en esta tierra y que esa es su responsabilidad aquí en la tierra y que por eso usted constantemente le está hablando de nuestro Señor, de la doctrina de Cristo, de la fe en nuestro Señor, de la fe en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, cuando alguien recibe una herencia, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es cuidarla, guardarla, ponerla en lugar donde nadie la dañe, donde nadie se la robe, mantenerla. Sí, aunque a muchos no les importe, pero usted y yo sabemos que así debe de ser. Que si Dios nos dio herencia para cuidar aquí en la tierra, nosotros debemos de esforzarnos. Nuestros hijos es la herencia de Jehová y es lo único, siervo de Dios, sierva de Dios, que te vas a llevar al cielo. De esta herencia un día nos pedirán cuenta. Dios nos juzgará, dice el libro de Eclesiastés, por nuestros actos buenos y malos en la tierra. Así lo dice Eclesiastés capítulo 12, verso 14. Por lo tanto, seamos prudentes, instruyamos a nuestros hijos. Vaya conmigo al libro de Proverbios capítulo 22, verso 6. Proverbios. Proverbios 22, Proverbios capítulo 22, verso 26, verso 6. Repito la cita, Proverbios 22, verso 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruir a nuestros hijos en el camino. La niñez es el momento propicio, amado hermano, para instruir a nuestros hijos. Sí, es el momento ideal para instruir a nuestros hijos. Y hay factores importantes que nosotros debemos de tener en consideración en esa enseñanza, en esa instrucción, en esa dirección que queremos darle a nuestros hijos. Y el primero es el factor curiosidad. Los niños, cuando están pequeñitos, amado hermano,
Usted tal vez dirá, sí, pero yo ya no tengo hijos, pero usted tiene nietos. Instruya a sus nietos, ¿sí? Instruya a su nieto. Y cuando están pequeñitos, estos niños tienen el factor de curiosidad en un alto nivel. La curiosidad es tanta en ellos quieren aprender y de todo andan preguntando. Todo lo preguntan y es allí, mi querido hermano, cuando usted tiene que aprovechar ese factor de curiosidad. Permítale a su hijo entender las escrituras a través de esas historias de David, esas historias de Salomón, historias que a los niños les llama la atención. Recuéstese con él un momento y háblele allí de estos personajes bíblicos importantes para el buen crecimiento de nuestros hijos. Aproveche ese factor de curiosidad. Proverbios 13:24 nos habla que el que detiene el castigo, vaya conmigo, Proverbios 13:24. Proverbios, mire lo que dice. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amado hermano, así es, ahí están las instrucciones. Así como nosotros damos amor a nuestros hijos, también debemos de corregir a nuestros hijos, aprovechando, como le decía, ese factor de curiosidad de ellos, hablarles de por qué el Señor nos pide que los corrijamos, explicarle que Dios al que ama corrige, así como el Padre al Hijo, aleluya. El segundo factor que debemos de aprovechar en nuestros hijos es el factor de la memoria. ¿Sí? Usted se ha preguntado, un niño nace sin idioma, nace sin hablar. Y a los 2 años los niños ya hablan un idioma extraño que nunca lo han oído. ¿Por qué? Porque memorizan todo lo que oyen, mis queridos hermanos, y todo lo que ven. Es por eso que usted debe de repetir constantemente ese verso 5. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando usted crea en el niño, en el corazón del niño, en la mente del niño, repitiéndole, aprovechando este factor de la memoria para que él lo ponga en su mente y lo guarde en su corazón. Vea, usted va a tener un hijo temeroso de Dios. Y como lo venimos viendo de semana en semana, el temor de Jehová es el principio de toda sabiduría. Usted estará criando hijos seguros de sí mismo. Cuando usted aprovecha este factor de la memoria y los instruye a sus hijos a aprender versículos, a memorizar versículos sobre el amor de Dios en nuestra vida y sobre ese orden que Dios quiere que haya en la familia. Ellos van a entender de que deben de respetar a sus mayores. Ellos van a entender de que deben de amar a su prójimo. Ellos van a entender de que Dios es autoridad y que Dios puso autoridades en la tierra para que nosotros nos ajustemos a esas autoridades. Usted podrá tener niños a quienes un mayor le hable y ellos podrán hacer caso, aleluya. A eso se refiere, que debemos de aprovechar este factor de la memoria en los chicos y que ellos entiendan lo que es el temor de Jehová a través de las Escrituras. El tercer factor es la confianza. El factor de la confianza está en el punto más alto en la vida de los niños, ¿sí? Su niñito, usted que tiene de pronto su nieto, su hijo de 3, 4, 5, 7 años. El factor de la confianza está en el momento más propicio para que usted
de testimonio del amor de Dios en su corazón como padre, en su corazón como madre. Sí, mi querida hermana, que ese hijo, que ese niño lo vea, siervo de Dios, doblando las rodillas, ore delante de él, que él vea que usted como padre tiene confianza en el Dios, que él vea, amado hermano, esa confianza puesta en usted, como dice el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 5. Un verso muy conocido. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aleluya. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Instruya a su hijo. Aproveche este factor de confianza de su hijo. Es ahora cuando él debe de confiar en usted. Pero él lo va a hacer dependiendo de cuánta sea su confianza, mi querida hermana, mi querido hermano. De cuánta sea su confianza en Dios, de cómo usted le demuestre esa confianza en Dios. Cuando usted se sienta a la mesa y agradece por esa provisión que hay en la mesa, Él allí está viendo la confianza que usted tiene en el Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Cuando Él ve que en medio de las dificultades, usted en lugar de ponerse inquieto, usted mujer, en lugar de llenarse de inquietud y ponerse triste, se reúnen en la mesa, se toman la mano y oran pidiéndole sabiduría al Señor. Ese niño va a entender que esa confianza que usted tiene en el Dios de los cielos es la confianza que Él debe de desarrollar en su vida. Aleluya. Y téngalo por seguro que Él lo va a hacer. El factor de la humildad. Los niños no se enorgullecen, déjeme decirle, por lo que aprenden o por las habilidades que ellos pueden adquirir. No se enorgullecen. Y allí hay momentos precisos para enseñarles a ellos qué es humildad. Hablarles como lo dice en el Salmo 138:6, que nos dice que Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Sí, enseñarle, amado hermano, que tenemos un Dios a quien reverenciar, a quien adorar, y que la humildad en nuestras vidas debe de demostrar ese amor, esa adoración por nuestro Dios. Aleluya. Por estas razones hay que empezar temprano, mi querido hermana, mi querida hermana. Hay que empezar temprano instruyendo a nuestros hijos, porque cuando crezcan dejarán de preguntar. Sí, cuando ellos ya estén grandes, cuando ellos ya empiecen a frecuentar amigos, amigas, dejarán de preguntar. Y cuando estén en la universidad, creerán que los padres no son tan necesarios. Aleluya. Pero cuando usted comparte de lo que en su corazón hay, mi querido hermano, mi querida hermana, cuando usted instruye a su niño en los caminos, cuando usted en esos caminos les hace entender de que él debe de amar a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, entonces estará usted permitiéndole a su hijo tener una mejor condición de vida. Sí, amados hermanos. Deuteronomio 6:8, mire lo que nos dice. Y la atarás como una señal en tus manos, y estarán como frontales en tus ojos. Así lo dice el verso 8. Que tus hijos vean en ti ese padre,
ese siervo temeroso de Dios, que no solo lo habla, sino que lo vive. Como les decía, hermano querido, aprovechemos el tiempo que estamos con ellos para arrodillarnos juntos, para orar juntos, para hacer devocionales juntos, para tratar temas a través de las Escrituras. Sí, amados hermanos, allí usted está viviendo la palabra. Allí usted está dando esta palabra en sus manos, como lo dice Deuteronomio 6:8. Cuando usted está constantemente instruyendo a su hijo en esta palabra. Deuteronomio 6:9, mire lo que dice. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, que ellos noten lo distinto que se vive en casa de papá, de mamá, donde el ambiente cristiano en el cual se vive les es placentero, y no como la casa de sus primos, donde lo que encuentran en sus hogares es solamente discusión, malas palabras, donde encuentran dormitorios llenos de afiches de cantantes del mundo, de imágenes paganas, y que viven como perros y gatos. Piénselo 2 veces, amados hermanos, cuando reciba una invitación de los primitos de sus hijos. Enséñeles que en su hogar, así como en el huerto del Edén, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, que Dios se paseaba en medio del huerto. Enséñeles a sus hijos a sentir que en su hogar la presencia de Dios se pasea en medio de ustedes. Aleluya. ¿Cómo? Teniendo padres que viven esta palabra, teniendo padres y madres que han tomado la decisión de levantar altares para juntos, papá, mamá, hijos, alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Aleluya. Juntos, padres y hijos, como esas familias conforme al corazón de Dios. Tener un tiempo de intimidad con nuestro Señor. Que en los tiempos de almuerzo se puedan reunir padres e hijos y darle gracias al Señor por esa provisión diaria. Aleluya. Hermanos queridos, Dios nos ha dejado instrumentos que podemos utilizar. Mire usted, ahí está el libro de Proverbios. Salomón lo dejó escrito, este libro de Proverbios, en el cual encontramos mucha sabiduría. Es un manual lleno de sabiduría y que debemos de conocerlo bien. Ponga esa palabra primero en su corazón para que luego usted la pueda transmitir a sus hijos. Sí, amados hermanos, yo quiero que usted me acompañe al libro de Proverbios capítulo 1. Y con esto vamos a terminar. Proverbios capítulo 1. Y vamos a leer el capítulo 1. Quiero que usted lea conmigo el verso 1, del 1 al 7. Amén. Del 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Amados hermanos, allí usted tiene herramientas que Dios le ha dejado. Úselas. No la ponga sobre el velador
de su cama solamente, sino que aproveche y hable con sus hijos día a día de esta palabra de nuestro Dios, aleluya. Que ellos entiendan que tienen un Dios poderoso, un Dios creador de los cielos y la tierra, un Dios de amor, un Dios fiel con cada uno de nosotros, aleluya. Mis hermanos queridos, que Dios nos ayude a ser buenos padres. No hay escuelas de padres, pero Dios nos dejó este manual para que nos instruyamos, aleluya. Bendito Dios. Gracias démosle al Señor. Allí donde usted está, incline su cabecita, vamos a agradecerle al Señor por este tiempo, por esta palabra. Bendito Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Gracias te doy, mi Rey. Gracias te doy, Señor, porque me has permitido durante 5 semanas compartir tu palabra, mi Rey. ¿Quién soy yo, Señor? Nadie. Solo ha sido su gracia, Señor. Solo ha sido su gracia, Padre eterno, permitirme a mí, Señor, compartir su santa y bendita palabra con mis hermanos, Rey amado, para instruirnos, mi Señor, cómo debemos de llevar un corazón, un matrimonio conforme a tu corazón, Señor. Cómo debemos de tener un matrimonio, mi Rey, que te agrade. Gracias por esta palabra, Señor amado. Gracias porque has edificado mi vida, Señor, y estoy seguro que la vida de mis hermanos y hermanas. Gracias, mi Rey, Espíritu Santo. Gracias. Ayúdanos. Ayúdanos a ser buenos padres. Ayúdanos a ser buenos esposos. Ayúdanos a ser buenas familias. Señor amado, para poder vivir en medio de una sociedad más justa. Gracias te doy, mi Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho. Bendito Dios, por todo lo que vas a seguir haciendo, mi Rey. Gracias por la vida de nuestros hijos. Gracias por ello, por esa herencia que nos has dado, mi Señor. Gracias por ello, papá lindo. Ayúdanos, Padre eterno, a cuidarlos. Ayúdanos a instruirlos. Ayúdanos a ser buenos padres, mi Señor. En el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra, porque solo a usted le pertenece, mi Señor. Porque todas son para usted, mi Rey amado. Gracias por esta palabra preciosa, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bien, mis hermanos, hasta aquí, este mes de septiembre, he estado con ustedes. Que Dios me los bendiga, que la paz del Señor more en el corazón de cada uno de nosotros. Aleluya. Bendiciones.